Buenas noches, hermanos, y hemos llegado ya al último jueves de esta serie, por lo menos por el momento, y espero que después, más adelante, podamos retomar lo que estamos viendo en este pasaje que hemos estado estudiando juntos ya por 3 jueves seguidos. Esta serie, como saben, la he titulado Firmes, y la he titulado de esta manera porque esto es precisamente, hermanos, lo que necesitamos hacer en estos tiempos en los que vivimos. Mantenernos firmes en el Señor, en su palabra, en la verdad, en la justicia que Él nos ha conferido. En Él tenemos que mantenernos firmes. Necesitamos estar firmes precisamente para luchar contra las insidias de nuestro enemigo, que es Satanás. No solamente contra él, sino contra nuestro propio pecado y contra el mundo. Por esa razón, hemos estado estudiando elemento por elemento de la armadura de Dios que encontramos en Efesios 6. Y la primera semana hablamos de la importancia de estar firmes y del cómo y por qué debemos revestirnos de toda la armadura de Dios, no solamente una parte, sino toda la armadura de Dios. La segunda semana vimos el primer elemento de la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad. Y dijimos que esta verdad era la verdad objetiva de Dios, que ha sido asimilada y aplicada en la vida de cada uno de nosotros, con el propósito de hacernos a cada uno de nosotros más íntegros, sinceros y con unas convicciones que puedan soportar los ataques. Y la semana pasada hablamos del segundo elemento de la armadura de Dios, que es la coraza de justicia. Y mencionamos que esta coraza de justicia era la justicia que Dios nos ha conferido y nos ha imputado e impartido sobre nosotros, los que hemos creído en Jesús a través de la fe. Pablo deseaba que sus hermanos en Éfeso pudieran estar firmes ante los ataques del enemigo. El deseo de Pablo al decirles estas palabras a sus hermanos y hermanas en Cristo era que ellos pudieran mantenerse y perseveraran hasta el final, hermanos. Es por eso que les da esta enseñanza con esta alegoría de la armadura de un soldado romano, para que ellos estuvieran listos y preparados para la batalla. Y lo hace con una ilustración y una imagen tan clara y tan visible para ellos que no quedaba duda en ellos de qué era lo que Pablo les estaba diciendo. Y hermanos, Dios desea lo mismo para nosotros el día de hoy. Él desea que cada uno de los que somos sus discípulos se ponga toda la armadura de Dios para hacer frente al diablo. Así que continuemos aprendiendo de esta armadura que hemos estado viendo elemento por elemento para poder entender cuál es esta armadura y cómo debemos usar cada uno de estos elementos de la armadura. Ya vimos 2 y hoy vamos a ver el tercer elemento. Le pido que me acompañen sus Biblias a Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Voy a dar lectura y una vez que leamos y terminemos de leer, vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, vuelvo a repetirlo. ¿Para qué? Para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues, de nuevo, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz y sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos
los santos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder volver a reunirnos, aunque sea de manera virtual, pero reunirnos a escuchar, a meditar, a abrazar tu palabra. Te pido que me ayudes a poder comunicar tu verdad con claridad, con precisión, y que le des la gracia a mis hermanos y mis hermanas para poder entender este mensaje y que caiga en su corazón y dé fruto en sus vidas, Padre. Te pedimos esto y te pedimos que nos ayudes a entender este elemento de la armadura de Dios y que podamos hoy ponernos este elemento y continuar nuestra batalla espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando del tercer elemento de la armadura de Dios, que es el calzado de la preparación del Evangelio de la paz. Otro elemento más de esta armadura que Dios mismo nos ha conferido a nosotros sus hijos, a nosotros sus discípulos, a nosotros los que somos soldados de su ejército celestial, nos ha conferido para luchar contra Satanás. El calzado, no me van a dejar mentir, hermanos, se ha convertido en parte importantísima de nuestra cultura moderna. Hoy tú puedes encontrar muchos tipos de zapatos. En un principio, cuando se empezaron a usar o cuando se empezaron a crear los zapatos, tenían el objetivo o el propósito de proteger los pies. Hoy en día, identificamos más a los zapatos o al calzado como un artículo de moda, como algo que comunica preferencias y gustos. Y en parte esto es porque nuestra sociedad pues ya ha construido caminos, superficies seguras, ha hecho la facilidad para cada uno de nosotros como peatones de caminar con facilidad sin necesidad de tanta protección. Y es por eso que se ha vuelto ya más un artículo de moda que algo para protección. Ya cambió el enfoque del calzado de ser el propósito de protección a un propósito o un enfoque estético solamente. Hoy en día, como les digo, vamos a encontrar zapatos de todo tipo, de todo color, de toda forma y de toda preferencia, ¿no? Pero aún con toda esta variedad de calzado con la que contamos en nuestros días, el calzado que usan los soldados sigue siendo, hermanos, un calzado especializado específicamente para ellos, para proteger sus pies. Desde el tiempo del Imperio Romano hasta nuestros tiempos, los soldados, hermanos, siempre han calzado un calzado que les protege en medio de la guerra, ¿sí? Los soldados siempre han necesitado, primero que nada, en su calzado, protección y durabilidad antes que cualquier otra cosa, antes de que el color o que la forma o la comodidad. Ellos buscaban protección y durabilidad. El calzado militar cumple con una función determinada. Si para los atletas, hermanos, el calzado especial es necesario para poder hacer su deporte o practicar su deporte con más eficiencia, con más excelencia, ¿cuánto más importante es para el soldado contar con el calzado adecuado para la guerra? Usted lo ha visto, los deportistas ocupan tenis diferentes dependiendo de si el campo está mojado, si el campo está seco, si van a jugar en una cancha de arcilla o en una cancha de pasto o en una cancha de concreto. Cada una de estas cosas implica que ellos tengan que usar un diferente tipo de calzado. Bueno, si para estas personas que practican deporte les es importante usar el calzado adecuado, ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más para los soldados que tienen que ir a la guerra y están expuestos aún a perder sus vidas? Un soldado romano de aquellos tiempos, no iba a salir a la guerra o a marchar con sandalias comunes y corrientes o comunes y cotidianas como las de cualquier otra persona de su tiempo. ¿Por qué?
Bueno, ellos no iban a usar sandalias comunes y corrientes, porque si usaban esto, ellos iban a terminar resbalándose, deslizándose, o no iban a poder escalar o luchar o mantener su lugar en el campo de batalla de manera adecuada. Es por eso, y es por esta razón, que el calzado del soldado romano era un calzado especial, ¿sí? No como cualquier otra sandalia de su tiempo. El ejército romano tenía que hacer largas caminatas. El imperio romano fue conocido por cuán extenso llegó a ser su imperio. Ellos lograron abarcar muchas áreas geográficas de su alrededor, y esto fue porque los soldados marchaban distancias muy largas por mucho tiempo. Así que ellos necesitaban un calzado que les durara, que les soportara. Por increíble que suene, hermano, se han perdido muchas guerras porque los soldados no tenían el calzado adecuado. Ha habido momentos en la historia de la humanidad en las que se han perdido batallas porque los soldados no pudieron proteger sus pies de congelarse, de lastimarse o de herirse. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto sucedió mucho en la parte norte de donde ellos estaban peleando la Segunda Guerra Mundial, donde vino un invierno muy fuerte, y como no tenían el calzado adecuado, ellos empezaron a tener muchos problemas en el que no podían moverse porque muchos soldados tenían problemas en sus pies. Además, en aquellos tiempos, los ejércitos, en los tiempos del Imperio Romano, los ejércitos solían preparar trampas para sus enemigos en el suelo, para que precisamente esas trampas lastimaran o hirieran los pies de los soldados. Hoy en día hacemos exactamente lo mismo, pero de una manera más sofisticada. Usted lo ha visto con esos famosos campos minados, donde se ponen minas, donde si alguien la pisa, esto detona y imposibilita que el soldado siga avanzando porque pierde sus extremidades inferiores. En aquellos días colocaban en el suelo palos que estaban bien afilados y que salían hacia el soldado para perforar los pies de cada uno de los soldados que avanzaba. Es increíble cómo es que podemos, piensa esto, tú y yo nos podemos lastimar el brazo, las manos, los codos, los hombros, y aún así podemos seguir moviéndonos y funcionando de alguna forma. Pero si nos lastimamos uno de nuestros pies, esto inmediatamente nos inhabilita, hermanos, no me voy a dejar mentir, para seguir moviéndonos o funcionando correctamente. Cuando nosotros nos esguinzamos el tobillo, o nos lastimamos un dedo del pie, o nos lastimamos la planta del pie, esto hace que nuestra caminata sea mucho más difícil que si de por sí, por ejemplo, me lastimara un dedo de la mano o el codo o el brazo. Por esta razón, los soldados romanos usaban una bota que tenía una suela gruesa de piel y metal, ¿sí? Y era una suela pesada que evitaba que pues hubiera este tipo de perforaciones que tenían los ejércitos contrarios. En esta bota que usaban los soldados romanos era una semibota, por así decirlo, en la cual la suela tenía clavos, clavos para proporcionar tracción y protección a la hora de correr, a la hora de pelear. Estos clavos eran pedazos pequeños de metal que sobresalían de la parte inferior, como lo puede ver en la imagen. Esto era lo que daba solidez, firmeza al soldado en el campo de batalla, y sobre todo en aquellos encuentros con la táctica militar que utilizaban muy seguido los soldados romanos, de moverse en grupos pequeños con los escudos pegados. Ellos tenían que empujar al ejército enemigo, y para hacerlo eso necesitaban tracción en sus pies, fortaleza para no deslizarse. Gracias a este calzado, el imperio romano o el soldado romano era capaz de mantenerse firme, hermanos. Precisamente de lo que estamos hablando en este estudio, de mantenernos firmes. Gracias a este calzado, los soldados podían moverse con mayor rapidez, con mayor destreza y con mayor agilidad. Y esto evitaba que ellos se deslizaran, se cayeran o se tropezaran.
Y en esta imagen que Pablo tenía, esta es la imagen, hermanos, que Pablo tenía en mente cuando les dice a los efesios que tenían que calzarse los pies con la preparación del evangelio de la paz. Esta es la imagen que él tenía, no unas sandalias comunes y cotidianas, sino un zapato especializado para la guerra. ¿Sí? Todo soldado de Cristo necesita este calzado especial. No cualquier calzado, sino un calzado especial. Y Efesios 6:15 nos dice que debemos de estar calzados con la preparación del evangelio de la paz. ¿Sí? Con el apresto del evangelio de la paz, dice la Reina Valera. Y esta palabra, la preparación, necesitamos comprender su significado para que podamos entender bien este versículo. Y esta palabra significa estar preparado o equipado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestros pies tienen que estar firmes, tienen que estar preparados, tienen que estar listos con el calzado del evangelio de la paz. Deben de estar equipados, deben de estar preparados, o por lo menos esa es la idea que está confiriendo aquí Pablo. Ahora, muchos comentaristas y pastores en este versículo, cuando ellos lo estudian y lo ven, asumen que esta imagen del calzado del evangelio se refiere a la predicación del evangelio de la paz, a predicar el evangelio a otras personas. Y muchos han llegado a esta conclusión al leer Romanos 10:15, que es un versículo que cita Isaías 52:7, que dice de la siguiente manera, que dice: qué hermosos son los montes, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Y Romanos agrega diciendo a esta cita: ¿y cómo predicarán si no son enviados? ¿Sí? Y los pastores y los teólogos o los comentaristas que han leído esto asumen que por consecuencia, cuando Pablo en Efesios está hablando de esto, él está hablando de predicar el evangelio. Como ellos leen esa misma frase, el evangelio de la paz, ellos piensan que aquí en Efesios pues se está refiriendo a lo mismo. Pero no creo, hermanos, que Pablo estuviera diciendo esto. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos predicar el evangelio de la paz. Sí, por supuesto que no, al contrario, es algo imperativo en la vida del creyente, de su vida espiritual y de su obediencia al mandato de Dios, de que vayamos y compartamos el evangelio a toda criatura. Pero no creo que esto sea lo que Pablo está tratando de comunicar aquí en Efesios 6:15. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué digo que no creo que Pablo esté comunicando esto? No creo que sea así, porque si leemos este pasaje en su contexto y nos regresamos a donde Pablo comienza a comunicar o expresar esta armadura de Dios, él comienza diciendo en el versículo 14: estad pues firmes. El propósito o el objetivo de Pablo hacia los efesios no era vayan, sino estaba diciendo manténganse firmes contra las acechanzas de Satanás. E inmediatamente después de decirles estad pues firmes, empieza a describir cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Y este firme que tenemos en el versículo 14 es el tercer firme que tenemos desde el versículo 10 al versículo 14. 3 veces le repite a los efesios: estén firmes, estén firmes, estén firmes. ¿Sí? Por lo tanto, podemos inferir que si Pablo está diciendo que se mantengan firmes, pues esto implica no un movimiento, sino una acción donde se plantan y se afirman. Ahora, no solo por eso digo que no creo que esté hablando de esto. No olvidemos de qué está hablando aquí Pablo en estos pasajes. Él no está hablando de la evangelización a los perdidos. Este pasaje no se está refiriendo de eso, del alcance que tienen, de la obediencia que tienen que tener los creyentes de ir y compartir el evangelio. Él no está hablando de esto. Él está hablando de la lucha espiritual del creyente contra las insidias del diablo. El tema que está hablando aquí Pablo es la lucha personal de cada creyente contra Satanás.
Pablo no estaba hablando en estos versículos previos de la evangelización, de lo que él estaba hablando ha sido del conflicto que enfrenta cada cristiano. De lo que ha estado hablando es de mantenerse firmes en Cristo precisamente contra esta lucha contra Satanás. Por lo tanto, por estas razones, hermanos, creo que esta interpretación no es la más adecuada. El decir que nos preparemos con el calzado del Evangelio de la Paz no se está refiriendo a que vayamos y compartamos el Evangelio. Y lo digo por lo que vemos en el contexto. Yo creo que lo más adecuado es ver que aquí Pablo está hablando de una postura que el creyente tiene que ponerse para luchar contra Satanás. Así que esto nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces ¿de qué está hablando aquí Pablo cuando dice que nos calcemos con la preparación del Evangelio de la Paz? Y para empezar preguntémonos, ¿a qué se refiere Pablo con el Evangelio de la Paz? ¿Qué significa esto? Porque eso es el tema del cual dice que tenemos que estar preparados. Bueno, aquellos que no saben, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Por lo que aquí Pablo está diciendo, prepárense con las buenas noticias de la paz. ¿Y cuáles son esas buenas noticias de la paz? Bueno, acompáñenme a Romanos 5, capítulo 5, versículos 6 al 10. Y al ir a Romanos 5, vemos en este pasaje cómo es que Pablo nos enseña cuál es la condición del ser humano, del hombre, sin Cristo, sin su Salvador. Y nos dice en el versículo 6, ahí nos dice en el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles. Así que el hombre, a la opinión de Pablo y conforme a la Biblia, es débil. El versículo continúa y nos dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Así que el hombre es impío. El versículo 7 continúa diciendo, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Así que está infiriendo que el hombre es injusto. ¿Sí? Y después dice que los hombres son injustos. Más adelante en el versículo 8 de Romanos 5 dice, Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Pablo está diciendo, el hombre es pecador. Y el versículo 9 dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, nos está comunicando entonces aquí una vez más Pablo que el hombre por lo tanto es injusto, por eso necesita ser justificado. Y el versículo 10 dice, porque cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Así que en este versículo Pablo deja claro que antes de que Cristo viniera a nosotros, cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Sí? No éramos sus amigos, no éramos sus cuates, éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Así que resumiendo, lo que Pablo aquí está comunicándonos en Romanos, nos enseña que el hombre es débil, es impío, es injusto, es inconverso y es enemigo de Dios. Y por estas razones y por esta razón, el hombre está sujeto al justo juicio de Dios sobre sus vidas. Estos versículos nos enseñan que el hombre y Dios no se encuentran del mismo lado, no están en el mismo lado, sino están en lados opuestos, son antagonistas, el hombre sin Cristo y Dios, ¿sí? Y esto es debido al pecado, nos encontramos separados de Él debido al pecado, alejados de Él debido al pecado. Hay una separación entre el hombre y Dios sin Cristo. Pero nuestro amado Dios, hermanos, no dejó las cosas así, no nos dejó sin esperanza. ¿Qué hizo nuestro Salvador para cambiar esto? Bueno, volvamos a leer el versículo 6. Dice, porque mientras aún éramos débiles, dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos.
Cristo murió por nosotros, es lo que dice aquí. Eso es lo que hizo para que nosotros pudiéramos estar de nuevo del mismo lado del Padre. Y el versículo 8 repite esta idea, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo demuestra? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 9 nos dice que debido a esto, debido a que Cristo murió por nosotros, ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos reconciliados con Dios. Así que, ¿qué es el Evangelio de la paz? Estas buenas noticias de la paz. Estas buenas noticias de la paz es que el hombre, hermanos, el hombre que se ha arrepentido y puesto su fe en Cristo, ya no está en guerra contra Dios, sino ahora está en paz para con Dios. Ahora el hombre está en paz para con Dios, y el juicio de Dios ya no va a caer sobre él, porque ahora él está del lado del Padre. Nuestro Salvador, hermanos, nos trajo paz. Paz para con Dios. Ahí en Romanos 5:1 nos dice esto con claridad y dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos del lado del enemigo, hermanos, si hemos creído en nuestro Salvador. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora estamos del mismo lado del ejército de nuestro poderoso Dios. Ahora hemos sido reconciliados. Esta verdad es una verdad que debemos de atesorar, el hecho de decir, yo antes estaba en contra de Él, pero ahora estoy con Él y de su lado. Este evangelio, estas buenas noticias de que tú ya no estás enemistado o en contra de Dios, estas son unas buenas noticias que traen paz para nosotros. Nos enseñan que ahora somos uno con Dios, ahora que somos parte de la familia de Dios. Él está de nuestro lado, hermanos. Esta verdad de que Dios está de nuestro lado tiene que hacer que nosotros nos plantemos firmes contra las acechanzas del enemigo. El hecho de que sepamos quién está detrás de nosotros, quién está con nosotros, tiene que hacer al creyente mantenerse firme contra las insidias del diablo. Es importante. El Evangelio de la paz nos enseña que ahora somos uno con Él. Esta verdad nos tiene que afirmar en el campo de batalla. Así como cuando los soldados se encuentran y dan choques, escudos contra escudo, lo que nos mantiene firme y que no cedamos ni un centímetro, es que nosotros recordemos que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro favor. Esto es ponerse el calzado del Evangelio de la paz, hermanos. Un calzado que nos ancla al suelo, que nos hace inmóviles ante los ataques de Satanás. Porque si sabemos que Dios está de nuestro lado, ¿quién nos podrá hacer frente, hermanos? Si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Si nosotros quisiéramos afirmarnos en nuestras propias fuerzas, vamos a terminar resbalándonos, deslizándonos o tropezándonos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hemos entendido estas buenas nuevas de la paz, nuestro calzado va a ser el incorrecto y vamos a terminar siendo derribados pensando que estamos luchando esta pelea espiritual con nuestra propia determinación, con nuestra propia decisión de que yo quiero y hacer esto y voy a hacer esto, y como yo tengo esta determinación, yo voy a mantenerme firme. No vas a poder mantenerte firme. Tener claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que ahora Dios está de nuestro lado y Él es nuestra fortaleza, tiene que afirmarnos, hermanos, para no ceder terreno ante Satanás. Hermanos, era el Espíritu Santo quien daba la fuerza sobrenatural a Sansón. No eran los músculos de Sansón lo que lo hacía poderoso como él era. Saber que Dios está de nuestro lado nos da fuerzas para mantenernos firmes ante la tentación,
ante las luchas, ante el sufrimiento, el saber que Dios está de nuestro lado nos fortalece, nos ayuda a arraigarnos a su palabra y a su voluntad. Con Dios de su lado, hermanos, Israel venció a Jericó. Con Dios de su lado, Gedeón obtuvo la victoria contra los madianitas. David sabía muy bien que Dios estaba de su lado y es por eso que él pudo vencer a Goliat, porque sabía quién es el Dios que lo respaldaba y es por eso que pudo pelear y ser valiente contra Goliat. Pablo y Juan no se acobardaron ni se retractaron de predicar el evangelio frente al Sanedrín, que fueron los mismos que crucificaron a Jesús, porque sabían que Dios estaba con ellos. Pablo, hermanos, Pablo, el que escribió precisamente estas palabras, predicó el evangelio con mucha valentía en medio de muchos sufrimientos y persecuciones, porque sabía que ahora él ya había sido reconciliado con Dios el Padre y estaba del lado correcto de la historia. Pablo sabía esto, hermanos, y es por eso que él les dice: cálcense, pónganse, estén listos con la preparación del evangelio de la paz. Prepárense, estén firmes en estas buenas noticias de que tú ya estás en paz para con Dios. Hermanos, recordemos que nuestro Salvador dijo que Él no se avergonzaba de llamarnos sus amigos. Y esta verdad, esta promesa de que ahora somos amigos de nuestro Salvador, que ahora somos hermanos de Cristo, nos tiene que dar firmeza cuando venga la tentación, cuando venga la lucha espiritual. Si tú eres un hijo de Dios, ya no eres un enemigo de Dios. Ahora estamos del mismo lado del ejército que va a vencer en el final de los tiempos. Y si Cristo está de mi lado, tú tienes que entender, hermano, que la victoria es una victoria asegurada. Porque cuando tú lees la Escritura, tú te das cuenta que Cristo vence a Satanás. Así que pongámonos el calzado de estar fundamentados y arraigados en estas buenas noticias, en el evangelio de que han llegado a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ahora estamos bien con Dios, porque Cristo murió por nosotros y ahora nosotros podemos estar en paz para con Dios. Así que, hermanos, mi invitación es a que nos mantengamos firmes ante las insidias del diablo y mantengámonos firmes contra las insidias del diablo, por más que él arrecie a nuestras vidas, porque nosotros sabemos en quién estamos parados, quién es nuestra roca, quién nos sostiene, quién tiene mi espalda, quién es el que me da la fuerza para vencer. Cuando yo tengo esto claro, yo voy a poder mantenerme firme, por más fuerte que venga el ataque de Satanás. Así que pidámosle a Dios en esta tarde, en esta noche, que Él nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a poder ponernos la armadura de Dios. Y como dice al principio de este pasaje, en el versículo 10 al 13, que nos pongamos toda la armadura de Dios, no solamente lo que nos gusta. Primero Dios, espero más adelante o en unos meses más adelante poder continuar este tema. Pero necesitamos lo que ya hemos visto, empezar a ponérnoslo en nuestras vidas cotidianas. Debemos ponernos el cinturón de la verdad. Tenemos que ponernos la coraza de justicia. Y debemos de calzarnos con las buenas noticias de nuestra paz para con Dios. Así que pidámosle al Señor que podamos empezar a revestirnos con la armadura que Él nos ha conferido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque no nos has dejado vulnerables a expensas de los ataques del enemigo. Padre, en tu bondad y en tu misericordia, nos has dado las herramientas, nos has dado cada uno de estos elementos de la armadura de Dios
para que podamos hacer frente en medio de toda la lucha que vamos a enfrentar como creyentes. Es mi oración y es mi petición, Señor, que me ayudes a ser diligente, a revestirme de esta armadura. Señor, que no piense que es algo que va a suceder automáticamente en mí, sin yo poner diligencia en mi corazón, sino que yo esté consciente, Señor, que yo como cristiano necesito estar apercibido de la guerra espiritual que se libra por las almas de aquellos que todavía no creen. Te lo pido, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a revestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes durante esta guerra y durante todo este tiempo que estemos en esta tierra luchando, Señor, para tu gloria y para tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos cuando me vuelva a tocar compartir. Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves en este mismo horario. Dios los bendiga.